¿Por qué no los militares? Por una cuestión muy sencilla que es de incumbencia. Los militares han sido formados para la defensa nacional y en el siglo XXI para la integración de fuerzas multinacionales de paz, donde la República Argentina ha tenido destacadísimos oficiales de las tres fuerzas, por ejemplo en el conflicto de los Balcanes. Eh, los militares están también para auxilio en caso de catástrofe. Eh, Recordemos, por dar un ejemplo, que cuando hay crecidas en distintas partes del país por episodios meteorológicos, construyen los puentes Bailey, que son una cosa extraordinaria, pero la formación militar no es una formación para la seguridad, sino para la defensa. Yo Claro. siempre sostengo que para no equivocarnos, en una república hay únicamente dos caminos. Una, la Constitución, por sobre todas las cosas, y a continuación las leyes. Es el principio de supremacía que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la Ley de Seguridad Interior es una ley que está vigente, es una ley de principios de la democracia, una ley que ha sido arduamente debatida en el Congreso de la Nación, y esa ley indica que fuerzas desde las fronteras hacia el exterior intervienen las Fuerzas Armadas y fronteras adentro del país eh, están las fuerzas de seguridad, que yo creo que con recursos y con capacitación, insisto, tienen una sobrada preparación para actuar en la lucha contra el narcotráfico, que también hay que aclarar, no se reduce exclusivamente al tema de fuerzas de seguridad y fuerzas policiales, sino que un poquito bastante más amplio el tema, ¿no? Claro, doctor. A ver, en el plan Güemes, a días de anunciarse en Aguas Blancas, tenemos un bagallero que murió en un enfrentamiento, tenemos a 5 gendarmes imputados por homicidio en riña. ¿Qué puede pasar con estos militares en la frontera? Y esta cuestión me parece a mí muy delgada, la línea de la cuestión de la flagrancia. ¿Qué puede pasar, doctor? Bueno, el tema de la flagrancia a mí no deja de sorprenderme porque si tomamos las estadísticas criminales, que a veces hay que repasarlas un poquito para ver de qué es lo que estamos hablando, usted y yo nos entendemos porque ya somos, yo por una cuestión más de años que otra cosa, más que usted, pero los dos estamos especializados en el tema. ¿Cuántos delitos flagrantes hay anualmente en la provincia o en el país? Son muy pocos, porque Claro. flagrante es cuando se sorprende en el mismo momento que se está cometiendo un delito, entonces ahí eh, puede actuar la policía y eso lo autoriza tanto el Código de Procedimiento Nacional como el Código Provincial. Yo me preocupa mucho que se haya dispuesto que vaya, no sé, dice que hasta 10.000 efectivos del ejército argentino. Estamos hablando de una fuerza que en total tiene 42.000 efectivos. O sea que estamos hablando de más de un 15% de esa fuerza, ¿no? Se la va a destinar a la frontera norte y entonces las fuerzas de seguridad que están apostadas en la frontera, ¿qué es lo que hacen? O sea, no se trata de acumular ni amontonar, sino además quién va a coordinar, porque recordemos que además dependen de ministerios o de carteras políticas diferentes. Fuerza de seguridad depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y las Fuerzas Armadas, entre ellas el Ejército Argentino, depende del Ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa de la Nación. Entonces, la verdad que son cosas que pueden tener ribetes de cierta espectacularidad, ribetes escénicos, pero no creo que sea lo más conveniente en este momento de la situación, donde, por ejemplo, el otro día vemos en una de las noticias que se dan que se secuestraron 70.000 kilos de hoja de coca cerca de Mendoza, por ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos que ver que la coordinación
y la eficacia van de la mano. Por eso yo insisto tanto, desde hace tantos años, con el Plan Federal de Seguridad, y con que sea una fuerza que surja del conjunto de las otras fuerzas, pero una sola fuerza, la que actúe en el combate contra el narcotráfico. Bien, y hablando de narcotráfico, que usted conoce muy bien este tema, a mí particularmente me llama la atención de que en Aguas Blancas, en Orán, donde también hay problemas de narcotráfico, vaya solamente Prefectura Naval, se sigan manejando con Gendarmería, también con la Policía Federal, pero acá, en Salvador Maza, en Tartagal, Aguaray, en esta zona, directamente las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa acá? Acá es más peligroso en materia de narcotráfico, doctor, por eso esta decisión del gobierno nacional. Bueno, son decisiones políticas y creo que es sano. Estamos en una época que tener opiniones que busquen sumar parecen muchas veces opiniones ofensivas o irritantes, ¿no? Y justamente lo que hace falta en este tema, en la lucha contra el narcotráfico, es diálogo entre especialistas, entre personas que tienen conocimiento acabado de la situación, pero usted mismo lo está señalando. Hay fuerzas de seguridad en la frontera de Aguas Blancas con Bermejo y van a haber fuerzas armadas en lo que es el eje profesor Salvador Maza Yacuiba. No hace falta que lo diga, pero siempre es oportuno recordar que cuando se lleva a las Fuerzas Armadas a la frontera, eso revela eh, determinada inquietud también en los países vecinos. Paraguay, sin ir más lejos, Sí. se ha manifestado sorprendido en ese sentido, porque cuando hay movimientos internos de las Fuerzas Armadas, es como si hubiese una suerte de conmoción interior dentro del país, lo cual afortunadamente estamos muy lejos y no existe eso. Entonces, también es muy descriptivo en el sentido que si hay fuerzas de seguridad nacionales en una frontera y en otra que forma parte del mismo eje de conflicto, porque estamos hablando de nuestra frontera de 700 kilómetros que abarcan Chile, Bolivia y Paraguay. Entonces, hay un criterio para un lado, otro criterio para el otro, refuerza más lo que yo digo, que es el tema de la coordinación, pero en este caso que se suma un ministerio más, que es el Ministerio de Defensa de la Nación. Y también hay que ver la experiencia que ha tenido la utilización de las Fuerzas Armadas en países latinoamericanos, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, el Plan Colombia. El Plan Colombia, que fue un fracaso absoluto, incluso hasta con fuerzas extranjeras, lo que terminó de convencer a las autoridades colombianas en su momento fue la de reforzar lo que es la Policía Nacional de Colombia, que es una policía dentro de lo que son las policías latinoamericanas, es una policía altamente especializada en este momento, dotada de fuerzas de desplazamiento con helicópteros, con un equipamiento altamente sofisticado, es una fuerza bien paga y disciplinada, y en definitiva es la Policía Nacional Colombiana la que termina ganando esa lucha contra el narcotráfico. Se ha utilizado Fuerzas Armadas en el Perú, se ha utilizado Fuerzas Armadas en el Ecuador, y bueno, todas las experiencias, incluso se pretendió en su momento utilizarlas en Brasil, y yo he hablado con gente de las Fuerzas Armadas, y son remisos, ¿no? Ellos tienen la obligación de cumplir las órdenes, por supuesto, pero no es que estén de acuerdo con pasar a formar parte de la lucha contra el narcotráfico por una razón que yo insisto, ¿no? No tienen esa formación, tienen una formación calificada para la defensa nacional y así lo han demostrado en la integración de fuerzas multinacionales de paz, donde muchísimos oficiales
argentinos han sido condecorados y distinguidos por su espléndida actuación, que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Es así, doctor. Ha sido muy claro. Yo le agradezco por estos minutos con nosotros. Que tenga un buen descanso. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto siempre, Sebastián. Hasta luego, doctor.